Costa Rica enfrenta una presión creciente, crítica por el manejo de los residuos. Bueno, esto ya no es noticia, tiene años, de años, de años, de años de ser una noticia importante y de decir que ya llegamos a la crisis, que la crisis va creciendo y yo no sé cómo va a crecer más la crisis de lo que está ahora. Costa Rica genera más de 1,6 millones de toneladas de basura al año y varios rellenos sanitarios están al borde de su capacidad desde hace también años. Hay una alternativa innovadora de la que vamos a hablar hoy, un proyecto del Laboratorio de Investigación de Ciencias Experimentales de la UNED que propone transformar los desechos orgánicos mediante el uso de hongos para convertirlos en alimentos, insumos agrícolas y hasta materiales para sustituir plásticos de un solo uso. ¿Es realmente viable la solución? Bueno, Ronald Sánchez es el coordinador de investigación del Laboratorio en Ciencias Experimentales. Y Juliet Paniagua Alvarado es la investigadora de la UNED que también trabajó en este proyecto. Comenzamos con usted, don Ronald. ¿En qué consiste el proceso de usar hongos para transformar residuos en la forma más sencilla? ¿Qué tipo de desechos se pueden procesar y cuáles no? Adelante. Buenos días. Buenos días, doña Amelia. Un gusto de estar acá con usted y con todos los que siguen esta transmisión. Muy importante la introducción que vos hiciste, ¿verdad? Sobre esta realidad que nosotros hemos estado esquivando durante mucho tiempo. Y desde la UNED hemos propuesto esta alternativa, ¿verdad? Con hongos, para dar una solución a lo que son residuos orgánicos domiciliarios. Esa es nuestra diferenciación o de momento el tipo de residuos, ¿verdad? Que vamos a abordar. Uno desearía abordar todos, ¿verdad? Pero tiene que ir integralmente, uno por uno, y viendo esas rutas de trabajo que podemos ir mapeando, realizando y estructurando, ¿verdad? Este es un trabajo que va a requerir mucha colaboración, pero aquí está nuestra propuesta, ¿verdad? Todos somos conscientes que en nuestros hogares a diario producimos residuos orgánicos, desde cuando pelamos nuestros alimentos, ¿verdad? Todos estos desperdicios de alimentos y todo este tipo de residuos que generamos en nuestros hogares cuando cortamos el jardín, ¿verdad? Cuando cortamos una rama de nuestra casa, todos esos residuos se va acumulando. Se dice que es aproximadamente en toneladas, son ese dato, 4.000 toneladas por ahí, solo diarios, ¿verdad? Te puedo decir. Y de eso, de muchos son estos tipos de residuos que nosotros estamos generando. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es que a través de hongos, que es algo que el laboratorio ha estado durante muchos años especializándose, poder tener este tipo de soluciones. Entonces, el proyecto nace desde el concepto de una fermentación en estado sólido, ¿verdad? Todos estos residuos que nosotros estamos trabajando, estos residuos orgánicos domiciliarios, están en estado sólido y ojalá con una propuesta acompañada, ¿verdad?, de la Municipalidad de Pérez Celedón, que es una donde estamos trabajando fuerte, podemos recuperar estos residuos en un momento inicial de que son desechados y ahí la importancia que radica que los podemos utilizar para hongos, ¿verdad? Y tenemos diferentes salidas de hongos que posiblemente ya más adelante sea una respuesta. Entonces, esa es nuestra solución, ¿verdad? Un proceso de fermentación en estado sólido, porque nuestros residuos se caracterizan en este momento por estar en estados sólidos. Quienes siguen esta transmisión son conscientes, ¿verdad? Que lo que nosotros tiramos a nuestros basureros son cáscaras, son residuos de corte de poda, de jardín y otro tipo de residuos orgánicos que podemos disponer en nuestros hogares. Bien, decía yo y lo sigo afirmando, el colapso del sistema de rellenos sanitarios. En la práctica, ustedes hablan de alimentos, bioinsumos y biomateriales. ¿Cuál de estos tiene mayor potencial inmediato? Digo, para ir aprendiendo. ¿Ya se están utilizando o está todo esto en fase experimental? Vamos a preguntarle a nuestra otra invitada, Juliet Paniagua Alvarado, investigadora de la UNED. Juliet, adelante. Porque si no, no me puedo. Buenas.
Em, Buenos días, es que mejor por acá porque estamos a la par y solo podemos usar un micrófono si no nos hacemos interferencia. Por el momento nos encontramos en la fase experimental. Definitivamente uno de los que podrían ser más viables podría ser los bioinsumos porque los podemos utilizar de nuevo en la parte agrícola, que nosotros en Costa Rica producimos mucho en la parte de agricultura. Qué son, cuando usted dice bioinsumos, ¿en qué está pensando? Sería un abono, pero obtenido de forma orgánica, que es lo que obtenemos al final del proceso, cuando ya el hongo consumió toda la materia orgánica, nos va a quedar como un residuo que es líquido y este puede tener propiedades para biorremediación y también para mejorar el crecimiento de las plantas y también como biocontrolador, que es para eliminar competencia de plagas y demás en agricultura. La otra también que nos parece muy funcional es el biomaterial. Por acá tenemos unos de los biomateriales, ya que esto puede ser un sustituto directo de lo que sería el estereofón, que utilizamos mucho en embalaje. Entonces, Es reciclable el material que se logre. es completamente orgánico. Entonces, al final del proceso, este se degrada completamente. Ok, perfecto, perfecto. Bien, eh, eh, digamos, ustedes están en la fase experimental? ¿Con quién están experimentando? ¿Y cómo comenzar con la educación para que la práctica sea efectiva? ¿A quiénes hay que educar? ¿Cómo hay que educar? ¿Cómo está ese tema que es a donde viene aquella pared que no se mueve? Tal vez en este sentido yo le puedo hacer el aporte, doña Amelia, ¿verdad? Claro. Nosotros, nuestros proyectos, acá desde el Laboratorio de Investigación en Ciencias Experimentales, en cada uno de esos objetivos, ¿verdad? Siempre tiene un objetivo importante que no dejamos por fuera, que es el impacto, ¿verdad? De ciencia ciudadana que podemos hacer. Es llevar esto a las personas, ¿verdad? Que están en las comunidades que tienen la problemática prioritaria, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, todo lo que trabajamos acá en el laboratorio, nosotros ideamos manuales que tiene toda esa secuencia de pasos de cómo tratar el residuo, de cómo utilizar el hongo, ¿verdad? Para hacer esta fermentación en estado sólido y hacemos obviamente giras y campañas de lo que es este tipo de socialización, ¿verdad? Que tenemos que hacer. ¿Hacia dónde estamos orientados? Bueno, pensando en educación ambiental, escuelas, colegios, ¿verdad? Ellos son los que primero van a asumir este mensaje de nosotros. Ya somos parte de esos costarricenses que nos hemos estado tirando la pelota, si lo podemos decir, durante mucho tiempo. Pero estas personas, ¿verdad? Estos jóvenes son a los que apostamos por el mensaje de cómo podemos hacer este cambio, cómo podemos implementar desde el manejo de los residuos orgánicos domiciliarios y agroindustriales el potencial, ¿verdad?, de transformarlos en una idea de negocio, en una transformación para que esto no vaya a impactar el ecosistema, no vaya a afectar nuestro ambiente, ¿verdad? Porque bien es sabido que todos estos residuos terminan generando lixiviados que contaminan suelos, generando plagas. Entonces, por ahí es donde vamos a hacer ese cierre integral, ¿verdad? Siempre lo vemos como un proceso cíclico donde esto tiene que regresar a la tierra, pero con el menor impacto posible y a la vez capacitando y haciendo esta transmisión del mensaje, ¿verdad? Muy importante de cómo con una alternativa novedosa podemos hacer un manejo de recursos, ¿verdad? Como estos residuos orgánicos domiciliarios, que ha sido una problemática y que nos tiramos la pelota y nos la seguimos tirando, ¿verdad? Entonces, por ahí es esa parte importante. Con educación es la herramienta con la cual podemos lograrlo. Y para que la política pública tenga sentido, porque una política pública, una ley que no tiene ese contenido no sirve. Y vea lo que estamos ahora. Intereses de muchísimos tipos, politiqueros, politiqueritos y politiqueritas que no piensan en futuro, no le buscan una ruta a esto. Eh, eh, Ustedes que están todo el día con el tema, es muy difícil finalmente poder aportar desde cada casa
a esa política pública que tiene que ver con residuos, o sea, con lo que nosotros mismos hacemos en cada casa. Juliet. Correcto. Todos podemos aportar desde casa. La idea es que lo primero que tenemos que hacer es un cambio de mentalidad. Necesitamos hacer un cambio, dejar de pensar en todo es desecho, todo lo vamos a tirar a la basura, porque vamos a seguir aportando al problema de contaminación que tenemos. Entonces, la idea es que si, por ejemplo, los hongos comestibles, si nosotros en la casa consumimos normalmente hongos, sería ideal que nosotros podamos tener como un mini bioreactor, digamos, para poder hacer la fermentación en estado sólido. Y es algo fácil de manipular que lo podríamos trabajar desde casa. Entonces, podríamos empezar haciendo un cambio desde las casas y luego ya a un ambiente más grande, como ya sería la municipalidad. Claro, porque ¿cuál es la idea, Ronald, cuando esto esté listo? La idea es podérselo dar a la municipalidad y apoyar que la municipalidad pueda utilizarlo a dónde, cómo funciona eso. Ok, nuestra idea, ¿verdad? Es que esto tiene que ser un trabajo colaborativo, no puede ser únicamente el laboratorio. Usted que nos escucha, ¿verdad? Doña Amelia es consciente, las municipalidades y todos quienes nos escuchan en sus hogares, es ese proceso necesario de articular, porque ¿quién genera los residuos? Todos, cada uno de nosotros en nuestras casas. Y muchas veces lo hemos visto desde lo colocamos en la bolsa de basura y ya ese no es mi problema, ¿verdad? Pero la cadena de problemas ahí sigue, va creciendo y se va magnificando. ¿Cómo lo vemos nosotros? Como un paquete tecnológico, que lo podamos hacer, ¿verdad? De este paquete tecnológico, una transferencia hacia las municipalidades podrían, ¿verdad? Eventualmente buscar estos grupos en condición de vulnerabilidad y Juliet dio un tema muy importante, que hay un valor económico también detrás de esto. Entonces esto permitiría crear procesos de bioeconomía. ¿Por qué? Porque los hongos comestibles, como Juliet lo indica, podrían representar un valor económico, ¿verdad? Que podemos explotar ahí. Los biomateriales también representan un valor económico que podríamos explotar ahí. Y ni qué decir de los bioinsumos, ¿verdad? Todos estos principios que sirven para la mejora agrícola, que también podríamos hablar de estos procesos. Entonces, no es solo un proceso de manejo de residuos, sino es la generación de una fuente de empleo o poder potenciar, ¿verdad? Bioeconomías regionales. Entonces, nosotros lo visualizamos desde un contexto de un paquete tecnológico que podemos hacer esta transferencia a las municipalidades, a quienes nos ¿Y esto escuchan. sería público o privado o una alianza o cómo se hace esto para que opere? Yo creo que la parte de valor, ¿verdad? Es esa cooperación que tenemos que establecer con roles específicos y el compromiso de cada una de las partes, porque si no nos quedamos en pura palabrería, ¿verdad? Como lo hemos estado haciendo y desde ahí, si se fijan o se sustentan las responsabilidades de cada parte, es que esto caminaría o esto se puede articular de esta manera. Bueno, yo también sigo pensando en el biodigestor y sigo pensando en muchas cosas que se pueden hacer en alianzas público-privadas o trayendo gente privada que lo pueda hacer, que lo esté haciendo en otras partes del mundo. Cada vez que digo eso, me dice, doña Amelia, es que no generamos suficiente basura para que sea negocio. Y digo, ay, Dios mío, negocio, negocio, negocio. Pero es un tema que por eso estoy trayendo a la UNED, que usted vea que preocupa a muchos sectores, preocupa a muchos investigadores y que en la UNED hay un grupo de ellos que está pensando a través de los hongos poder, imagínense qué maravilla, transformar la basura en Costa Rica. Yo les deseo mucha suerte, de verdad, y que tengan los apoyos que necesitan y el seguimiento que ocupan para que esto no se convierta en algo que idearon ellos, que es positivo y que después se lo lleve el viento o no quedó en nada. Así que le agradezco mucho a don Ronald Sánchez, coordinador de investigador del Laboratorio de Investigación en Ciencias Experimentales, y a Juliet Paniagua Alvarado, investigadora de la UNED, por habernos contado sobre este experimento que a la vez llama la atención a las personas sobre el tema de los residuos y la gente espero que algún día piense que vamos a hacer y que las municipalidades trabajen en este sentido y no viendo a ver cómo hacen negocios, sino
¿Cómo logran organizar a la comunidad con un proyecto que tenga sentido? ¿Y qué pasa con el biodigestor? ¿A alguien se le ocurrió que eso tiene color o bandera? Y no, eso no tiene color ni bandera. Hay que poner la bandera de Costa Rica en la mesa y hay cosas que hay que hacer. Así que muchas gracias, don Ronald, y muchas gracias a Juliet. Que tengan un lindo día. Igualmente, muchas Igualmente, gracias. muchas gracias por el espacio. Claro, con mucho gusto. Estas son buenas noticias. Son buenas noticias en la medida en que se hagan una hermosa realidad y que puedan ser utilizadas de la mejor manera y que generen política pública. Y por favor, señores, viene la elección en las municipalidades. Usted no puede elegir a un alcalde que no ha hecho nada por el tema. Y reelegirlo peor, peor, si no lo ha hecho. A un intendente que no haya hecho nada, no puede hacerlo. No puede hacerlo porque si no, ¿qué va a hacer con la basura? Después usted no se puede quejar de las cosas. O sea, por eso hay cosas en las que hay que organizarse. Hay líderes en las comunidades, hombres o mujeres que estarían súper dispuestos a colaborar con responsabilidad en estas cosas, porque se necesita pasión, se necesita conciencia, se necesitan ganas. Si estamos hablando de basura y a nadie le gusta, todos la producimos, pero aquí estamos hablando de que hay que hacer algo y esto que están planteando, por ejemplo, en la UNED, vale la pena prestarle atención. Hongos para transformar la basura en Costa Rica. Así que amigas y amigos, ya casi se nos acaba el tiempo. Gracias por los comentarios, porque como ustedes vieron, estamos cambiando la forma de hacer nuestra voz con los diputados, con la sección de los diputados, e iremos introduciendo algunas cosas que tienen que ver con cambios, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacerlo más ágil, para provocar que la gente no se eche chorros de hablar y hablar y hablar y no decir nada, sino que aterrice, sujeto, verbo, predicado, por qué sí, por qué no. Estamos tratando de lograr eso para que usted, amiga y amigo que me escucha, sea el que quede mejor informado, el que tenga una opinión excelente, con buenos argumentos, que sea respetuoso, que pueda propiciar una opinión pública que respete diferentes puntos de vista, pero que no siga dando vueltas, que tome posiciones y las razone sobre los grandes problemas que tenemos y que hay que resolver, porque usted como yo sabe que hay que resolver muchas cosas aquí. Entonces, cuando nos hablan de que sí, pero no, y sí, pero no, la cosa termina en un sí, pero no, y no pasa nada. Y hay cosas que tienen que pasar ya, que no podemos esperar y que debemos apoyar lo que hagan. Entre esas cosas, proyectos en la Asamblea Legislativa, sin duda alguna. Nadie lo niega, pero aquí seguiremos buscando esas voces que usted y yo necesitamos para entender mejor lo que está pasando, para escuchar posibles soluciones, para opinar con más criterio y con elementos de juicio, con un enorme respeto a la opinión pública nacional. Bueno, hoy Repretel, Noticias Monumental, ameliarueda.com, estaremos con lo del discurso del presidente, si usted quisiera darle seguimiento para que posiblemente tenga algo que decir sobre el tema, ¿verdad? Y luego, también mañana que estará el tema de el nombramiento del gabinete. Dios ilumine a este país. Hacemos la pausa, lo dejamos con deportes y nos vamos a Costa Rica. Recuerden que por lo menos ayer llovió con ganas. No está de más tomar previsiones el día de hoy y por favor, si va en carretera, trate de ser respetuoso también. Tienen que acabarse los choques a todas horas, de todas formas, tienen que acabarse los accidentes en carretera, no para que se acaben las presas, para que podamos hacer algo de conciencia a apoyar a eliminar las presas en lo que uno pueda. Nos vamos, lindo día, hasta mañana.